Sangrado de tubo digestivo alto. La hemorragia gastrointestinal o hemorragia digestiva es una forma de hemorragia en el tracto gastrointestinal que puede originarse en el esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, colon y recto. Se manifiesta por vómitos que contienen sangre de color rojo o negro, hematemesis, expulsión de sangre de color rojo a través de las heces, que es la rectorragia, o heces negras, melena. Los síntomas son variables dependiendo del volumen de sangre perdido. Las hemorragias graves causan palidez de piel, dificultad respiratoria y desmayos. Las pequeñas hemorragias continuadas pueden causar anemia ferropénica y cansancio. En ocasiones los síntomas son leves o pasan desapercibidos. La hemorragia gastrointestinal superior es más frecuente que la inferior. La incidencia de hemorragia gastrointestinal superior es entre 50 y 150 casos por cada 100.000 adultos y año. La incidencia de hemorragia gastrointestinal inferior es entre 20 y 30 casos por cada 100.000 adultos y año. En Estados Unidos, alrededor de 300.000 personas ingresan en un hospital en el transcurso de un año por hemorragia gastrointestinal. El riesgo de muerte oscila entre el 5 y el 30%. El riesgo de presentar hemorragia gastrointestinal es mayor en varones y aumenta con la edad. Clasificación. Generalmente los casos se dividen en dos tipos principales: hemorragia gastrointestinal superior y hemorragia gastrointestinal inferior. Las principales causas de hemorragia gastrointestinal superior son úlcera péptica, varices esofágicas. Las principales causas de hemorragia gastrointestinal inferior son hemorroides, cáncer de colon y recto, enfermedad inflamatoria intestinal. Diagnóstico. El diagnóstico se realiza con historia clínica, exploración física, estudio de sangre oculta en heces, gastroscopía o colonoscopía para determinar la localización del punto sangrante. El tratamiento. El inicial depende de la intensidad de la hemorragia y de la causa que la provoca. En hemorragias graves es necesaria la administración de fluidos intravenosos y transfusiones de sangre. Normalmente no se recomiendan las transfusiones de sangre si la concentración de hemoglobina es mayor de 7 a 8 gramos por decilitro. Se puede considerar el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, octreótido y antibióticos en ciertos casos. Si otras medidas no son eficaces, se emplea un globo esofágico para cortar la hemorragia en pacientes a efectos de varices de esófago. Hemorragia de tubo digestivo alto no varicial. La hemorragia de tubo digestivo alto de origen no varicial constituye en la actualidad un reto diagnóstico y terapéutico para el gastroenterólogo y el endoscopista. La incidencia anual de la hemorragia de tubo digestivo de origen no varicial HNV se estima aproximadamente entre 50 y 170 casos por 100.000 habitantes y los índices de mortalidad van desde 10 hasta 36%. La etiología de la hemorragia no varicial ha permanecido sin cambios significativos desde hace 20 años. La enfermedad acidopéptica se mantiene como la causa principal, seguida por el síndrome de Mallory-Weiss y la gastritis o duodenitis erosiva. Otras causas menos comunes son las angiodisplasias y la lesión de Dieulafoy. Tenemos un cuadro en el que vemos la etiología y la incidencia de la misma como agente causal del sangrado de tubo digestivo alto. La úlcera péptica tiene una incidencia de entre el 30 al 50%. El desgarro de Mallory-Weiss entre un 15 a un 20%. Gastritis o duodenitis erosiva de un 10 a un 15%. La esofagitis de un 5 a un 10%. La malignidad del 1 al 2%. Angiodisplasias o malformaciones vasculares del 5% y otras causas también se engloban dentro del 5%. Una nueva categoría de hemorragia no varicial, pues bueno, con el aumento de procedimientos terapéuticos tales como la resección endoscópica de la mucosa, la esfinterotomía y la cirugía transendoscópica por orificios naturales, NOTES por sus siglas, una categoría de hemorragia no varicial cuya incidencia puede incrementar en la siguiente década es la iatrogénica.
El tratamiento inicial de este tipo de hemorragia no varicial deberá enfocarse en la evaluación de la pérdida sanguínea y la reposición de volumen, así como en la estabilización de las condiciones generales y de las comorbilidades que presenta el paciente. Es recomendable tener siempre una vía venosa central y otra periférica y evaluar las funciones renal, hepática, cardíaca y metabólica, además de los parámetros hematológicos y de la coagulación en todos los casos. En algunos pacientes con signos de hemorragia masiva se verá valorar la necesidad de intubación orotraqueal para protección de la vía aérea. La colocación de una sonda nasogástrica para aspiración del contenido gástrico no se recomienda de rutina ya que no predice la ocurrencia de lesiones de alto riesgo en el examen endoscópico. En la medida de lo posible es importante que el endoscopista realice el examen con un campo de visión libre de restos hemáticos para aumentar la probabilidad de identificación de la causa de la hemorragia. El lavado gástrico y la utilización de eritromicina intravenosa, 250 miligramos en bolo 20 minutos antes de la endoscopía, o metoclopramida han mostrado ser útiles para mejorar la visualización de la mucosa gástrica. El examen endoscópico que se realiza en las primeras 24 horas luego de iniciarse el episodio de sangrado ha demostrado ser efectivo para reducir los días de estancia hospitalaria y la recurrencia de hemorragia o la necesidad de cirugía en pacientes con lesiones de alto riesgo. En cuanto a la evaluación de riesgo, actualmente es de vital importancia para el gastroenterólogo el saber identificar y estratificar a los pacientes que se consideren potenciales portadores de lesiones de alto riesgo, ya que este grupo tiene mayor probabilidad de recurrencia de hemorragia. Por el contrario, los pacientes con lesiones de bajo riesgo pueden ser dados de alta de manera temprana, ya que su probabilidad de recurrencia de hemorragia es baja. Para realizar de manera adecuada la estratificación del riesgo, se deben utilizar factores clínicos junto con hallazgos endoscópicos. Existen varios sistemas de puntaje clínico desarrollados para ayudar a predecir el pronóstico de los pacientes, con el objetivo de dirigir mejor el tratamiento y minimizar los costos. Recientemente fueron revisados los sistemas de evaluación más conocidos, algunos de los cuales integran datos clínicos y hallazgos endoscópicos. Los factores más importantes en relación al pronóstico del paciente son el estado de choque, la presencia de melena, anemia, hematemesis o hematoquesia, sepsis asociada, comorbilidad renal, cardíaca o hepática, úlcera de gran tamaño, hemorragia persistente a pesar de la terapia endoscópica, hemorragia recurrente. La incorporación de los hallazgos endoscópicos a la evaluación clínica inicial ayuda a la estratificación de los pacientes y aumenta la sensibilidad para la predicción del riesgo alto o bajo de recurrencia de hemorragia. Estos sistemas de pronóstico y estratificación de riesgo no deben utilizarse como sustitutos de un buen juicio clínico, sino como una ayuda o complemento en la evaluación de los pacientes. Bueno, tenemos un cuadro que nos permite medir esta evaluación del riesgo, en el que se mide el hallazgo endoscópico, la prevalencia, la recurrencia, la cirugía y la mortalidad. Si se tiene una base limpia, se tiene una prevalencia del 42%, con una recurrencia de hemorragia del 5% y una necesidad de cirugía de 0.5 con una mortalidad de 2. Si se observa la presencia de hematina, se tiene una prevalencia del 20%, la recurrencia de 10 y una cirugía del 6 con una mortalidad del 3. La presencia de un coágulo adherido nos va a dar una prevalencia del 17% con una recurrencia de la hemorragia del 22%, la necesidad de cirugía en un 10% y una mortalidad del 7%. El vaso visible nos vamos a identificar con una prevalencia del 17%, recurrencia de 43%, cirugía entre 34% y mortalidad del 11%, y finalmente, si el hallazgo endoscópico es una hemorragia activa, tenemos una prevalencia del 18% con una recurrencia del 55%, la necesidad de cirugía del 35% y una mortalidad del 11%. Existen lesiones o estigmas de hemorragia reciente que pueden identificarse durante la evaluación endoscópica y asociarse a un alto riesgo de recurrencia de hemorragia, necesidad de intervención quirúrgica y alta mortalidad. Las lesiones de alto riesgo, úlceras con hemorragia activa, vaso visible y coágulo adherido, deben recibir tratamiento endoscópico ya que la recurrencia de hemorragia se asocia con una mortalidad del 5 a 16 veces mayor.
La recurrencia de hemorragia en el caso de las úlceras con base limpia o hematina es baja, por lo tanto no se recomienda realizar tratamiento endoscópico de rutina. Las modalidades de tratamiento endoscópico se dividen en terapia de inyección, terapia térmica y terapia mecánica. Estudios recientes han favorecido la utilización de terapia combinada sobre la terapia con una única modalidad endoscópica en términos de control inicial y disminución de la recurrencia de hemorragia. Aunque en su mayoría los estudios se han realizado en úlcera péptica, esto es igualmente válido para el tratamiento de otras lesiones de origen no varicial. En cuanto a la terapia de inyección, la inyección submucosa de adrenalina diluida 1 a 10.000 o solución salina se ha utilizado para lograr la hemostasia en hemorragias no variciales. El mecanismo puede ser una combinación de la formación de un tapón vascular, la inducción de agregación plaquetaria y la vasoconstricción local. Se recomienda inyectar los 4 cuadrantes de la lesión. Se ha comprobado que pueden utilizarse inyecciones desde 13 hasta 20 mililitros sin causar efectos adversos secundarios y que éstas se asocian con menor incidencia de recurrencia de hemorragia que las dosis de 5 a 10 mililitros. Se ha recurrido también a la inyección de agentes esclerosantes como etanol, polidocanol y etanolamina, las cuales provocan trombosis de los vasos sanguíneos. A pesar de que la inyección de adrenalina provee un adecuado control inicial de la hemorragia, la recurrencia ocurre entre el 15 y el 36% de los casos, por lo que se recomienda la adición de otra modalidad de tratamiento endoscópico, la terapia combinada. La terapia térmica. Esta modalidad se puede dividir en dos categorías: terapia térmica de contacto, compresión de la arteria durante la aplicación de calor, y no contacto. Las modalidades de no contacto incluyen a la coagulación con argor, plasma APC por sus iniciales y el láser, los cuales actúan causando destrucción del tejido superficial seguida de coagulación. La terapia con láser no se utiliza de rutina actualmente por su baja disponibilidad y dificultad técnica. La terapia con coagulación argón-plasma proporciona un control inicial de la hemorragia en el 76% de los casos, con una recurrencia del 5.7%. Sin embargo, cuando se agrega una segunda modalidad de tratamiento endoscópico, la hemostasia inicial se obtiene hasta en el 99% de los casos. Al comparar la terapia que combina la inyección de adrenalina con la administración del argón plasma, con la sonda caliente y el mismo argón plasma en pacientes con hemorragia por úlceras gástricas y duodenales, no se encontró diferencia en cuanto a hemostasia inicial, necesidad de cirugía, mortalidad al cabo de 30 días, recurrencia de hemorragia o cicatrización de la úlcera a los 8 días, lo que sugiere que los dos tipos de tratamiento son igualmente eficaces. Las modalidades de contacto incluyen a la electrocoagulación bipolar y a la electrocoagulación con sonda caliente, heater-proof. Ambas producen hemostasia mediante compresión del vaso sanguíneo y aplicación de calor. En la modalidad bipolar, el dispositivo puede incluir un componente inyector irrigador, Gold-proof, lo que permite la inyección de adrenalina e irrigación para una mejor visualización de la lesión. La terapia combinada con sonda caliente y adrenalina provee una hemostasia inicial hasta en el 98% de los casos, con una recurrencia del 8.2%. Estos dispositivos actúan mediante compresión directa de los tejidos o vasos sanguíneos, provocando trombosis y hemostasia. Los hemoclips se utilizan cada vez con mayor frecuencia en caso de hemorragia no varicial y han demostrado ser efectivos y seguros con un índice de hemostasia inicial cercano al 100%. Los estudios comparativos con otras técnicas endoscópicas, adrenalina, etanol y solución salina hipertónica, sugieren índices más bajos de recurrencia de hemorragia. Sin embargo, en un estudio comparativo, la aplicación de Hemoclips demostró ser inferior en el índice de recurrencia de hemorragia con respecto a la combinación de adrenalina más Hemoclips. Una de las limitaciones del Hemoclip es la dificultad técnica para su aplicación en sitios de difícil acceso como la curvatura menor del estómago o la pared posterior del duodeno. En este sentido, la utilización de ligadura endoscópica puede ser una opción segura, técnicamente más sencilla y que ha demostrado ser eficaz para el control de la hemostasia en múltiples lesiones de origen no varicial en el tracto gastrointestinal.
Nueva revisión endoscópica y retratamiento endoscópico. Varios estudios han demostrado que una nueva revisión endoscópica, second look, solo es de utilidad en un grupo seleccionado de pacientes y por lo tanto no se recomienda de manera rutinaria. Se sugiere efectuar una segunda revisión si existe evidencia clínica de recurrencia de hemorragia en pacientes con lesiones de alto riesgo o tratamiento endoscópico inicial incompleto. En los centros con alta experiencia, el retratamiento endoscópico se asocia con menos complicaciones, menor necesidad de cirugía y no aumenta el riesgo de mortalidad. Al mantener el pH gástrico en un nivel superior a 6, la agregación plaquetaria se optimiza y se inhibe la fibrinolisis. Esto es parte del tratamiento médico. Como consecuencia, se puede lograr la estabilización del coágulo y aumentar la probabilidad de cicatrización de una úlcera. Los inhibidores de bomba de protones han sido evaluados en diferentes estudios en términos de tiempo y dosis para optimizar el manejo de los pacientes con hemorragia no varicial. Se ha demostrado su utilidad para disminuir el índice de recurrencia de hemorragia y la necesidad de cirugía, no así en cuanto a la mortalidad. Hasta el momento, la dosis recomendada para el tratamiento de la hemorragia no varicial es un molo inicial de omeprazol de 80 miligramos, seguido de una infusión de 8 miligramos por hora durante 72 horas. Se requieren más estudios para determinar la dosis óptima de omeprazol y si la administración oral de dosis elevadas es similar en eficacia a la recomendada por vía intravenosa. Las recomendaciones del Consenso Internacional. Recientemente, un grupo multidisciplinario de expertos a nivel internacional desarrolló y actualizó las recomendaciones para el manejo de los pacientes con hemorragia no varicial. En general, se enfatizó la importancia de la utilización de las escalas de pronóstico para la estratificación temprana del riesgo y la necesidad de endoscopia precoz en las primeras 24 horas. El tratamiento endoscópico combinado y la terapia con inhibidor de bomba de protones en infusión disminuyen el riesgo de recurrencia de hemorragia y mortalidad en los pacientes con lesiones de alto riesgo. En los casos de hemorragia no varicial que requieren tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, se prefiere la combinación de un inhibidor de bomba de protones con un inhibidor de la ciclooxigenasa 2 para disminuir el riesgo de hemorragia. En los pacientes que requieren profilaxis cardiovascular, debe iniciarse tratamiento con ácido acetil salicílico en el momento en que el riesgo cardiovascular sea de mayor importancia que el riesgo de una nueva hemorragia gastrointestinal, en general a los 7 días. Se prefiere la combinación de ASA con inhibidor de bomba de protones al uso de clopidogrel para reducir el riesgo de recurrencia de hemorragia. Conclusiones. La hemorragia no varicial es una condición que aún presenta altos índices de mortalidad y morbilidad. El tratamiento óptimo de los pacientes debe incluir evaluación adecuada de la magnitud de la hemorragia y estabilización de las comorbilidades. Los pacientes con alto riesgo de recurrencia de hemorragia pueden ser identificados de manera temprana con parámetros clínicos y endoscópicos. El manejo apropiado de los pacientes de alto riesgo debe incluir terapia endoscópica combinada y tratamiento médico con administración de inhibidor de bomba de protones.